Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El comandante Elías Rivas no era nuevo en las misiones diplomáticas, pero jamás había sentido una presión como aquella cuando descendió en el hangar principal de Virelia. La atmósfera del planeta, cargada de partículas fluorescentes, pintaba el cielo en tonos violáceos perpetuos. Era hermoso, pero peligroso. Así eran también los Tarbecks, y especialmente su embajadora, Kaela Tir. Ella apareció entre los suyos como una estatua viviente. Altísima, esbelta, de piel que parecía cristal líquido en tonos azul profundo. Sus ojos eran espejos opacos, sin pupilas, sin expresión aparente, pero algo en ellos se detenía más tiempo del necesario en los humanos. En especial en él. La primera vez que cruzaron palabras fue durante la ceremonia de bienvenida. Kaela se limitó a observarlo en silencio. Cuando él le extendió la mano, ella la miró como si fuera un arma. Nadie la culpó. Su especie no tenía contacto físico fuera del combate. Comandante Elías Rivas, representante de la Tierra, anunció uno de los traductores automáticos. Kaela entrecerró los ojos. No necesitamos representantes, dijo en voz baja, pero todos escucharon. Él solo sonrió. Pues me temo que me tienen. Por un segundo, un destello imperceptible cruzó el rostro de Kaela. ¿Una sonrisa contenida? Durante la cena oficial, Elías fue colocado a su lado. Los platos, todos translúcidos, vibraban suavemente con el contacto. Nada era normal en ese mundo, ni siquiera la comida. Pero él fingía estar cómodo. Ella, en cambio, lo estudiaba. Tu frecuencia cardíaca aumenta cuando me acerco, comentó de repente. Elías casi se atraganta con el líquido brillante que le sirvieron. ¿Y la tuya? ¿Se mantiene constante? Los Tarbecks no alteramos nuestra química interna por estímulos menores. Entonces soy menor, interesante. Kaela ladeó apenas la cabeza. Ese gesto no era de desprecio. Era de curiosidad. Al final del banquete, cuando la mayoría de los asistentes se retiraban, ella se quedó un instante más. Lo detuvo cuando pasaba junto a ella. Comandante. ¿Qué significa una cita? Él alzó una ceja, divertido. ¿Me estás preguntando por costumbres humanas? Estoy preguntando porque tú las mencionaste. Dijiste que alguien como yo jamás aceptaría una cita con un humano. Y tú dijiste que eso era irrelevante. Kaela se acercó apenas. Su voz fue un susurro que solo él escuchó. Dijiste que dos personas pasan tiempo juntas solo porque quieren. ¿Eso es real? Muy real. Entonces, ¿tendrías una contigo? Elías la miró largo rato, sin saber si estaba jugando, probándolo o rompiendo todas las reglas de su especie en ese mismo instante. Claro. ¿Dónde y cuándo? Mañana. Al atardecer. Tú eliges el lugar. Yo llevaré la duda. Ella se marchó sin esperar respuesta. Lo dejó con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que acababa de ser marcado por algo que iba mucho más allá de la diplomacia. Esa noche no pudo dormir. Y aunque no lo sabía aún, Kaela tampoco. El sol de Virelia no se ponía como en la tierra. En lugar de desaparecer, se volvía líquido, extendiéndose como un velo dorado que lo cubría todo, tiñendo la ciudad alienígena con un resplandor que parecía respirarse. Ese fue el escenario que Elías eligió para su improbable cita con Kaela. Ella llegó puntual. No llevaba su uniforme ceremonial ni sus armas tradicionales. En su lugar, usaba una túnica blanca sencilla que dejaba al descubierto parte de sus brazos, donde líneas plateadas vibraban suavemente al ritmo de su pulso. Su cabello recogido, su expresión serena, pero sus ojos lo buscaban como si necesitaran respuestas que no podían formularse con palabras. «Viniste», dijo él, sorprendido de verdad. «Dije que traería la duda», respondió ella sin sonreír, pero con una voz que sonaba menos afilada que de costumbre. El jardín suspendido de la base humana estaba vacío. Solo ellos dos. Faroles de luz orgánica flotaban en el aire, proyectando sombras suaves entre las hojas translúcidas de las plantas adaptadas al ecosistema virelio. Caminaron en silencio durante varios minutos. «Nunca he hecho esto», admitió Kaela de pronto.
Mi especie no permite vínculos fuera de los designios de función. Nacemos para cumplir. Amar, elegir, reír, son cosas que estudiamos, no que sentimos. Elías se detuvo junto a una fuente bioluminiscente. La miró con una mezcla de admiración y ternura. Y sin embargo estás aquí. Kaela alzó la mirada. Por un instante, se notó vulnerable. No entiendo por qué. Contigo, mi código parece fallar. Quizá no es un fallo, dijo él, acercándose con cuidado. Quizá eres tú, eligiendo por primera vez. Kaela bajó la mirada, como si no supiera qué hacer con la idea de tener libertad. Se sentaron en una plataforma flotante, bajo una cúpula abierta al cielo. Los sensores ajustaron la temperatura al nivel más cómodo para ambos. Y por fin, sin protocolos, sin vigilancia, sin testigos, hablaron. Elías le habló de la tierra, del mar, del viento, del olor del café al amanecer. Cosas pequeñas, insignificantes para alguien como ella, pero que Kaela escuchó como si fueran historias mitológicas. Cuando él mencionó el sonido de la risa compartida, Kaela lo interrumpió. ¿Por qué se ríe? Porque algo nos toca de una forma inesperada. Porque sentimos alegría. Porque, a veces, no hay otra forma de liberar lo que llevamos dentro. Ella lo observó, como intentando memorizar cada palabra. Luego desvió la vista hacia el cielo, donde una estrella fugaz cruzó la atmósfera. Hoy he sentido algo extraño, dijo en voz baja. Cuando me miraste. Fue como si una parte de mí se abriera. Eso se llama sentir. Es lo que los humanos hacemos todo el tiempo. Es lo que intento compartir contigo. Kaela se volvió lentamente hacia él. La distancia entre ellos era mínima. La tensión flotaba como electricidad invisible. ¿Y qué haces cuando sientes que quieres más? Entonces dejas que suceda, respondió Elías en un susurro. Y confías. Sus dedos se rozaron apenas, como una pregunta sin palabras. Y Kaela no retrocedió. No esta vez. Su mano tembló un instante, como si su piel tuviera que acostumbrarse al contacto. Pero se quedó allí, junto a la suya. No quiero que esto termine, confesó ella, con voz casi humana. No tiene por qué. Y aunque no se besaron aún, aunque no dijeron palabras que definieran lo que nacía entre ellos, en ese instante, bajo las luces flotantes y el cielo de otro mundo, Kaela supo que algo había cambiado para siempre. Porque por primera vez en su vida, no sentía miedo de sentir. Elías no sabía qué esperar al día siguiente, pero se levantó temprano. Se afeitó con más precisión de lo habitual, repasó 3 veces su uniforme y llegó antes de la hora al salón del consejo. Una parte de él estaba inquieta como un adolescente. Había compartido una noche que no podía olvidar, y no quería imaginar que para ella no había significado lo mismo. Cuando Kaela entró en la sala, vestía de nuevo su armadura ceremonial. Su rostro, impasible. Su mirada, distante. Su voz, cuando saludó a los presentes, era tan fría como los protocolos que tanto detestaba Elías. No lo miró. No le dirigió palabra. Ni siquiera un roce de ojos. Elías intentó mantener la compostura mientras los temas diplomáticos se desarrollaban, pero cada palabra le sabía a ceniza. Ella había estado allí con él, se había abierto, le había contado cosas que ninguna máquina, ningún otro humano, jamás habría podido imaginar. ¿Y ahora esto? Al final de la sesión, cuando todos comenzaban a retirarse, Elías no aguantó más. Esperó a que Kaela tomara el pasillo lateral y la interceptó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja, firme, con la rabia apenas contenida. Kaela no lo miró. Siguió caminando, recta, elegante, como si él no estuviera allí. Kaela dijo con más fuerza. «Mírame». Ella se detuvo, tensa. Giró apenas el rostro, con los labios apretados y los ojos oscuros como obsidiana. «Nos están observando», susurró. «Hay cámaras en cada rincón. Mi especie no tolera desviaciones. Ayer ya fue demasiado. Demasiado para ti o para ellos. Silencio. Apenas un parpadeo. Para ambos». Elías dio un paso más cerca. Su voz ya no era de diplomático. Era de un hombre herido. ¿Todo fue una mentira?
¿Viniste por curiosidad científica? ¿O solo querías jugar a sentir por un rato? La respiración de Kaela se aceleró, aunque intentaba disimularlo. No respondió. Porque yo no jugaba, Kaela. No fingí. Y entonces ocurrió. En ese rincón oculto entre paredes de cristal vivo y columnas de luz, Kaela dio un paso hacia él. Lo agarró de la parte del uniforme, lo empujó contra la pared con una fuerza medida y lo besó. No fue un beso torpe ni inseguro. Fue intenso, casi desesperado. Cargado de todo lo que no podía decir en público. Las manos de ella temblaban en sus hombros, como si tocarlo le costara cada línea de su código. Elías la sostuvo por la cintura y respondió, suave primero, después con la misma pasión. Ninguno quería soltar al otro. Era un beso que hablaba de noches sin nombre, de futuros imposibles, de una conexión que no debía existir, pero ya era demasiado tarde. Cuando Kaela se separó, lo hizo como si arrancarse de él le doliera físicamente. Sus labios aún entreabiertos, la respiración entrecortada. No puedo darte más, dijo sin mirarlo a los ojos. No ahora. No mientras ellos vigilen. Entonces déjalos, susurró él, buscándola de nuevo. Pero Kaela ya se alejaba, caminando con pasos firmes aunque sus hombros temblaban ligeramente. Olvida esto. Olvídame, dijo sin detenerse. Es la única forma de que ambos sobrevivamos. Y se perdió entre las sombras del pasillo. Elías se quedó solo, con el sabor de su beso aún ardiendo en su boca y el alma ardiendo en algo mucho más feroz que deseo. Era amor. Peligroso, prohibido, real. Y no pensaba rendirse. 3 días. Ese fue el tiempo exacto que Kaela evitó cualquier contacto con Elías. Ningún cruce de palabras. Ninguna mirada sostenida. Ni una sola señal. Pero la tensión entre ellos no desaparecía. Flotaba. Cada vez que compartían una sala, cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire se volvía más denso. Y Elías lo sentía en la piel, como electricidad retenida justo antes de una tormenta. No sospechaban que el Consejo Tarbex ya había comenzado a moverse. Las grabaciones de seguridad no tardaron en revelar lo que Kaela había intentado esconder. El beso. La cercanía. Su traición a la doctrina. El Consejo se reunió de urgencia, en secreto, y Elías fue convocado sin previo aviso. Cuando entró en aquella cámara circular, fría y sin ventanas, supo que algo iba mal. Kaela estaba allí. De pie. Sola. Sin armadura. Solo una túnica gris que la hacía parecer más frágil, más expuesta que nunca. Pero sus ojos seguían firmes. Inquebrantables. Uno de los miembros del Consejo habló, con voz modulada y sin emoción. Comandante humano Elías Rivas. Usted ha sido testigo y partícipe de un acto que viola los códigos fundamentales de nuestra civilización. El contacto emocional no autorizado con una figura de alto rango Tarbex. ¿Confirma usted su implicación? Elías no respondió de inmediato. Miró a Kaela. Ella apenas movió la cabeza, en una súplica muda. Sabía que si él negaba todo, podría salir libre. Pero él no era de los que negaban lo verdadero. Sí. Estuve con ella. Nos vimos fuera del protocolo. Y no me arrepiento. Hubo un murmullo sutil entre los jueces. Algunos giraron hacia Kaela con desdén. Otros, con algo parecido al asombro. El alto juez se volvió hacia ella. ¿Y tú, Kaela Tir? ¿Confirmas que fuiste tú quien originó el contacto? Kaela alzó el rostro con calma. Sí. Fui yo. Lo busqué. Lo deseé. ¿Bajo influencia química, emocional o técnica? No. Fue elección. Ese silencio pesó como una condena. El alto juez se levantó lentamente. Entonces has roto el vínculo del código. Y la sanción es clara. Pérdida de estatus, desactivación de rango neural y exilio perpetuo. Kaela cerró los ojos un segundo. Elías dio un paso al frente, furioso. ¿Así tratan a quienes sienten? ¿La castigan por actuar como ustedes jamás se atreven? Uno de los jueces lo interrumpió con un gesto. Elías Rivas, estás fuera de tu jurisdicción. Pero Kaela lo interrumpió a todos. No.
Él tiene derecho a hablar. Ha demostrado más valor del que muchos de ustedes podrán mostrar jamás. Elías la miró con algo nuevo en los ojos. No era solo admiración. Era respeto profundo, puro, encendido. Pero la decisión ya estaba tomada. Solo quedaba una salida. Un juicio de honor. El reto del vínculo, una antigua ley que aún regía entre los Tarbecks. Si alguien desafiaba el castigo con su vida, podía luchar por el derecho de mantener el lazo. Entonces lucho por ella, dijo Elías, sin pensarlo. Kaela giró el rostro lentamente hacia él. «Estás loco», susurró. «Tal vez. Pero si esta es la única forma de no perderte, entonces sí, estoy loco. Y no me importa». El consejo, sorprendido, no tuvo más remedio que aceptar. El combate se celebrará al amanecer en el Coliseo de Marex. Si sobrevives, ella es libre. Si no. Nadie terminó esa frase. Kaela quiso hablar, quiso decir algo. Pero las puertas ya se cerraban. Elías fue escoltado. Ella fue apartada. La noche cayó sobre Virelia, pesada, sin estrellas. Y en el centro de todo, dos almas temblaban por lo que vendría. Una por amor. La otra por miedo de perderlo. La primera luz de Virelia no era cálida. Era una explosión dorada que invadía todo el horizonte como un juicio divino. El Coliseo de Marex, tallado en la roca viva del planeta, vibraba con la energía de miles de espectadores que aguardaban el combate. Nadie hablaba. Nadie reía. Aquel lugar no celebraba espectáculos. Celebraba decisiones absolutas. En el centro de la arena, un círculo de obsidiana marcaba el límite del desafío. Elías estaba allí. Sin armadura completa. Solo una protección básica, un peto metálico prestado, unas sombreras recicladas y una espada curva, liviana pero afilada. No tenía implantes. No tenía aumentos. Tenía solo su fuerza, su rabia, su amor. Y frente a él, emergiendo desde la cámara subterránea, apareció su oponente, Cortrex. Un híbrido. Parte Tarbex, parte máquina. El torso recubierto de placas biomecánicas, brazos reforzados con filamentos de energía, ojos que no parpadeaban jamás. Era el campeón elegido por el Consejo. Frío, letal, implacable. Kaela observaba desde una plataforma elevada, en cadenas simbólicas, como dictaba la tradición. Su rostro no mostraba miedo, pero sus manos, tensas, lo traicionaban. El brillo en sus ojos reflejaba solo una cosa, el terror de perderlo. El gong sonó. El combate comenzó. Cortrex se lanzó como un proyectil, con la brutalidad de un cazador sin alma. Elías rodó hacia un lado, esquivando por centímetros la cuchilla que se abrió desde el brazo del oponente. El primer ataque no había sido una advertencia. Era una sentencia. Elías sabía que no podía igualar fuerza con fuerza. Tenía que usar su velocidad, su instinto, su furia convertida en estrategia. Se movía bajo los gritos sordos de la multitud, esquivando, golpeando cuando podía. Un corte en la pierna de Cor, una estocada fallida en el abdomen. Cada ataque era contestado con el doble de violencia. Un puñetazo lo lanzó contra el suelo. Su espada cayó lejos. Cor avanzó con el brazo armado en alto, listo para dar el golpe final. Desde la plataforma, Kaela se puso en pie, gritando su nombre. «Elías». Él giró la cabeza. Sus ojos la encontraron. Y no se levantó por orgullo. Se levantó por ella. Rodó hacia un lateral, esquivando el golpe que quebró la roca donde había estado segundos antes. Con un grito, se impulsó hacia su espada, la tomó, y antes de que Cor pudiera girarse del todo, descargó un tajo ascendente directo en la unión del pecho blindado. Una explosión de chispas y un rugido metálico llenaron el coliseo. Elías cayó de rodillas, agotado, jadeando. Cor retrocedió tambaleante, con su núcleo expuesto. Intentó un último ataque, pero el humano ya estaba en movimiento. Saltó, gritó, y clavó la espada con toda su fuerza justo en el centro del pecho del híbrido. Silencio absoluto. Cor se desplomó con un gemido eléctrico. Elías apenas se mantenía en pie. Sangraba del labio, del hombro, de la pierna. Pero estaba vivo. Y había ganado.
Kaela gritó su nombre, ya sin cadenas. Bajó corriendo por la plataforma, ignorando las protestas de los jueces, de los guardias. Lo alcanzó justo cuando él se desplomaba, y lo atrapó en sus brazos. «Te dije que estabas loco», murmuró, con lágrimas que nunca antes había derramado. «Y tú no me escuchaste», sonrió él, con los ojos nublados. «Como siempre». Ella lo besó, sin importar quién los viera. Un beso lleno de polvo, sudor y victoria. La multitud no aplaudió. No sabían cómo reaccionar ante algo tan ajeno a su cultura. Pero para Kaela y Elías, el universo se había detenido por un instante. Y en ese instante, todo cambió. 3 soles pasaron desde el combate en el Coliseo de Marex. El planeta Virelia seguía girando como si nada hubiese cambiado, pero en lo más profundo de su sistema político, algo se había quebrado. O quizás, algo nuevo había comenzado a nacer. Kaela no se separó de Elías ni un instante durante su recuperación. En la sala de curación avanzada, ella misma desactivó a los asistentes médicos automáticos y exigió atenderlo con sus propias manos. Aprendió a limpiar heridas humanas. A controlar el dolor sin recurrir a la tecnología. A tocar sin miedo. Elías, aún adolorido, la observaba con ojos cálidos, como si cada uno de sus gestos fuera una bendición imposible. «¿Sabes?», susurró una noche, cuando ella se quedó dormida en la silla junto a su lecho. «Eres lo más hermoso que este universo me ha arrojado encima. Y lo único que no pienso soltar». Kaela abrió los ojos con suavidad. No respondió de inmediato. Solo apoyó su cabeza sobre su pecho y dejó que el ritmo de su corazón la arrullara. Un sonido nuevo. Un lenguaje sin traducción. Elías la envolvió con un brazo y se quedaron así, humanos y no humanos, entendiendo lo esencial. Al 4.º día, fueron convocados nuevamente ante el consejo. La sala era distinta. Más silenciosa. Más tensa. Pero había algo nuevo en las miradas. Ya no era solo juicio. Era curiosidad. Duda. Incluso respeto. El alto juez habló con voz neutra. «Elías Rivas. Has cumplido el reto del vínculo y has salido victorioso. Según nuestras leyes, Kaela Tir ha sido liberada del castigo. Si así lo desea, puede elegir permanecer contigo». Kaela se adelantó antes que nadie pudiera hablar por ella. «No lo deseo. Lo decido». La sala quedó muda. «Ya no soy embajadora. Ya no soy soldado. Ni siquiera soy solo Tarbex. Soy Kaela. Y he aprendido a sentir, a amar. A vivir algo más allá del control. Si eso los incomoda, no me importa. Si no me aceptan, no regresaré». Elías dio un paso y le ofreció la mano. Ella la tomó, sin dudar. El alto juez asintió lentamente. «Entonces márchense. No serán perseguidos. Por ahora, la ley se mantiene, pero ustedes han abierto un camino nuevo. No lo arruinen». Ninguno de los dos respondió. No había nada más que decir. Horas después, abordaban una nave humana de exploración rumbo a un sistema sin nombre, lejos del control, lejos del pasado. Juntos. Kaela nunca antes había viajado sin una misión. La nave era pequeña, modesta, pero se sentía como un hogar. Elías cocinaba para ella, aún sabiendo que su metabolismo no necesitaba comer. Ella le contaba historias de su infancia programada, y él le enseñaba canciones viejas de la tierra. Cada noche dormían más cerca. Cada mañana despertaban entrelazados, como si el amor hubiera nacido allí mismo, entre estrellas olvidadas. Y una noche, en la cubierta superior, bajo un domo transparente que mostraba una galaxia entera en movimiento, Kaela lo miró con una expresión que jamás había usado con nadie. «Ya no me importa si esto es un error para los demás», dijo con voz suave. «Contigo, todo lo imposible tiene sentido». Elías se acercó, apoyó su frente contra la de ella y susurró sin vacilar. «Entonces sigamos cometiendo errores. Toda la vida». Se besaron lentamente, sin urgencia. Como si el universo entero hubiese sido creado solo para ese momento. Y así fue como dos almas de mundos opuestos desafiaron siglos de reglas, y encontraron lo único que nadie había previsto en sus leyes, un amor verdadero. No como humanos.
No como Tarbex, sino como ellos mismos. Juntos. Libres. Para siempre.